de homilética ministerial, ¿sí? Para aquellos que quieren aprender a desarrollar y entender cómo armar un mensaje, ¿sí? Para poder aprender la palabra, nosotros tenemos que dedicar tiempo a la lectura de la palabra y pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos revele, ¿sí? Este es como si fueran pautas a seguir para un predicador más profesional, ¿sí? Y vamos a empezar con una introducción a la homilética, ¿sí? En esta primera clase adapté una introducción, así que les voy a compartir la pantalla y vamos a ir hablando. Les pido que tengan una Biblia a mano, un lápiz y una hoja para poder anotar todas las acotaciones al margen que yo haga agregadas a este PDF que les voy a mandar. Dice homilética, el arte de predicar, ¿sí lo ven? Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Sí? De toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, este versículo nos está explicando, ¿sí?, que la escritura, ¿sí?, el libro llamado Biblia, es una inspiración divina, ¿sí?, que, como dice acá, es útil para, ¿sí?, podemos hacer 2 puntos, ¿sí?, la utilidad de la Biblia para enseñar, ¿sí?, como lo que estamos haciendo hoy, para redarguir, ¿sí?, como para que entre en lo profundo de una persona, para corregir, ¿sí?, puede ser corregir conductas, acciones, decisiones, la vida en sí misma de la persona, para instruir en justicia, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a lo que es la vida secular, la ley misma en sí misma está inspirada en la Biblia, ¿sí? Dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí?, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? O sea, el fin para el cual Dios nos dejó la Biblia es para que lleguemos a la perfección, ¿sí?, como la perfección de parecernos más a Jesús, ¿sí?, y estar preparados para realizar toda buena obra, ¿sí? Es decir, que si nosotros queremos ser personas que ejerzan buenas obras sobre la tierra, es necesario que tengamos conocimiento de la palabra, ¿sí? Dice, Efesios 4, versículos 11 y 12, ¿sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Bueno, acá la palabra nos está diciendo de que Dios creó, Él constituyó, ¿sí?, él afirmó, de Él fue la idea de que existan los ministerios, ¿sí?, y en los cuales en cada ministerio hay personas que desarrollan diferentes roles, como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores, maestros. ¿Cuál es el fin de que Él haya establecido estos ministerios? Para que se perfeccione la obra de Cristo, ¿sí?, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es decir, que cada una de estas personas que tengan estos roles, ¿sí?, por ejemplo, vamos a decir, el ministerio pastoral y de maestro, Dios le da ese don a la persona para que puedan perfeccionar, ¿sí?, la obra del ministerio, ¿sí? Es decir, que a través de su enseñanza las personas puedan perfeccionarse, porque es necesario, aunque Dios es supremo, es necesario que siempre haya quien los guíe al pueblo. Y para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí?
edificación del cuerpo de Cristo quiere decir de que a través de estos ministerios y a través del ejercicio de estos ministerios, porque a nosotros no nos serviría de nada que el ministerio esté solo, o sea, exista un ministerio y no pase nada. El ministerio debe de ejercer sus funciones, cada ministro debe ejercer su función, ¿sí? Imaginémonos en el sistema legal, ¿sí? Que si ustedes van a lo que es el sistema legal actual, ¿sí? Está todo inspirado en la palabra, ¿sí? Existen los ministerios y hay ministros para cada función. Y eso ayuda a poder desarrollar, ¿sí?, las funciones del país. Bueno, Dios estableció jerarquías para poder desarrollar, es decir, en pos de el pueblo, ¿sí? Para que los santos, ¿sí?, cuando se refiere perfeccionar a los santos, quiere decir a aquellos que somos declarados justos y santos como Dios, algunos que son aquellos que escuchan su llamado, que están en los caminos, ¿sí? Dios perdona sus pecados, a esos los llama santos, los llama justos. Bueno, a esas personas, ¿sí?, es necesario perfeccionarlas en ese camino, y para eso Dios establece los ministerios. O sea, hay muchas personas que se declaran pastores o que quieren pastorear, que no es un mal deseo, porque la palabra dice que aquel que desea un pastorado, buena cosa desea. Pero es necesario que se eduque, ¿sí?, en su propio ministerio, para así de esa manera poder edificar a aquellos que tenga a su cargo, ¿sí? Porque por ignorancia el pueblo se equivoca, o así como dice la palabra, por ignorancia el pueblo pecó. La palabra perfeccionar, en el idioma griego, significa, o sea, y dice catartismos, ¿sí? Y esta palabra significa preparar, entrenar, calificar para ejercer un buen servicio, ¿sí? Es decir, que nosotros ejerciendo nuestro rol, ¿sí?, el don que Dios nos da, preparamos a otro para que ese otro ejerza un buen servicio, ¿sí? Si nosotros queremos en un futuro ser líder, ¿sí?, de personas, y que esas personas den un buen fruto, es necesario que nosotros nos esforcemos por edificar a esas personas y ayudarlas a perfeccionarse. En la milicia se aplica reclutar a un soldado y hacerlo apto para la guerra, ¿sí? Eso es un ejemplo de a una persona que se la perfecciona, ¿sí? Porque no se la perfecciona solamente intelectualmente, sino que a través de las acciones, las actitudes, una forma de vivir. El soldado es soldado hasta el hueso, es como que vive una vida de soldado total, porque los preparan y los perfeccionan para eso. En lo ministerial, ¿sí?, nosotros reclutamos los creyentes, ¿sí?, que nacen de nuevo, ¿sí?, porque el nuevo creyente es aquel que acepta a Jesús y su vida cambia, ¿sí? Y lo preparamos, ¿sí?, y lo entrenamos para poder ejercer la obra en el ministerio, ¿sí?, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque nosotros tenemos una misión, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y para poder extender el reino de Dios, para poder hablarle a esas personas, es necesario que usemos nuestra herramienta principal, que es la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que orar, tenemos que ser personas que tengan una relación con Dios, pero nuestra herramienta principal para exhortar a las personas tiene que ser la palabra. No ideas propias o preconcebidas, sino la palabra, ¿sí? Y a través del Espíritu Santo que nos dé gracia, teniendo como base esto, ¿sí?, de la importancia, ¿sí?, que tiene el que nosotros le prediquemos a otras personas, ¿sí?, es que vamos a meternos en este pequeño curso de homilética para que podamos usar esa herramienta eficazmente, ¿sí? Seguimos con la lección número 1, ¿sí?, sentando las bases del ministerio, ¿sí? El ministerio es el ministerio de la predicación,
pero va transversalmente con todos los ministerios que nombra, sí, el versículo que habíamos leído, ya que todos aquellos que desarrollan una función y un cargo en el cuerpo de Cristo deben conocer las Escrituras, ¿sí? Bueno, hay 4 términos que debemos aprender antes de empezar a desarrollarnos en el tema de la predicación. Primer término, talento. Es una palabra que deriva del griego, talatón, plato o balanza, ¿sí? Es la capacidad innata, natural, si de una persona nace con eso, ¿sí? Para desempeñarse o ejercer una actividad con facilidad. Por ejemplo, hay personas que tienen talento para las notas musicales, para tocar una guitarra, ¿sí? Tienen talento para pintar, tienen talento para actuar, ¿sí? Eso es algo natural, ¿sí? Que viene en nuestro ADN, es un potencial, ¿sí? Que se hereda, ¿sí? Para poder ejercer algo sin dificultad, ¿sí? Por ejemplo, un dibujante, un muy buen dibujante, es muy probable que tenga descendientes que sean lo mismo que él. Ahora vamos a hablar de don, ¿sí? Don, del latín donum, ¿sí? Que significa regalo, ¿sí? El regalo es una capacidad, el don es una capacidad espiritual, ¿sí? O sea que no hay que confundir cuando una persona tiene un talento que cuando tiene un don. Porque el don es un regalo impartido por Dios, ¿sí? Y es algo impartido de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, ¿sí? El resto de las capacidades que tiene una persona son talentos, ¿sí? Cuando hablamos de don, ¿sí? En lo que es la Biblia, cuando hablamos de lo espiritual, es algo que Dios nos regala, ¿sí? Y Dios nos regala los dones para habilitarnos, ¿sí? Para un servicio específico. Pero siempre los dones van acompañados de otros agregados para poder desarrollarse en eso, ¿sí? Los dones, ¿sí? Dios los regala para poder desarrollarnos, dijimos, ¿sí? Pero Él los regala a los creyentes, ¿sí? Que nacen de nuevo, ¿sí? Si nosotros no somos nacidos de nuevo, ¿sí? No podemos darnos cuenta y detectar aquello que Dios nos está regalando. Quizás a veces creemos que tenemos un don, pero en realidad es un talento natural, que se va a potenciar y va a explotar en su máxima expresión cuando el Espíritu Santo sea el que nos dirija hacia ahí. Y para que el Espíritu Santo nos dirija, es necesario que seamos nueva criatura, ¿sí? Bueno, vamos a leer Primera de Corintios 7:7. Lo leo. Primera de Corintios 7:7 sería, ¿no? Sí. Bien. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Con esto también nosotros entendamos de que no todos van a predicar de una manera, no todos van a coordinar una reunión de la misma manera, porque todos tienen un don dado por Dios, unos de una manera y otros de otra manera. Dice, no descuides el don que está en ti, ¿sí? Que se te ha dado por medio de profecía, ¿sí? Por medio de profecía, ¿sí? Con la imposición de manos, ¿sí? Acá, sí, acá Pablo le está hablando a Timoteo, que era un pastor jovencito, ¿sí? A él se le había profetizado, según este versículo, su ministerio, y a su vez se le había dado la unción, ¿sí? Se le había impuesto en las manos, los ancianos de la iglesia le habían puesto las manos para que él desarrolle ese don, ¿sí? Bueno,
acá hay otra confirmación y que se nos está diciendo de que el don se le entregó a través de profecía y después se le impuso a las manos. Ese es un don que Dios nos está entregando y lo entrega a través de la profecía, y ese es un don, un regalo de Dios, ¿sí? Primera de Pedro 4:14. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien. ¿Ven? Bueno, cada uno, sí, acá nos vuelve a hablar de que de los dones, ¿sí? Los recibimos de Dios, que lo pongamos al servicio, ¿sí? De los demás, ¿sí? Si Dios nos da un don, el don no va a ser para que nosotros nos engrandezcamos, sino que el don va a ser para que nosotros lo pongamos en servicio del otro, ¿sí? Como Jesús cuando habló y dijo que el que quiere ser mayor debe servir a los demás. Ahora vamos con el siguiente término, conocimiento, ¿sí? Conocimiento del hebreo dat y del griego eknosis, ¿sí? Distinto al término que se usa en dat, que establece la Biblia, ¿sí? Es el conjunto de información adquirida mediante la experiencia y el estudio concentrado y diligente sobre alguna ciencia, ¿sí? Cuando en el hebreo nos dice dat, nos está hablando del conocimiento acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros podemos adquirir conocimiento, todos nosotros, cualquiera de nosotros, dedicándonos al estudio concentrado y diligente, ¿sí? Si nosotros estudiamos a medio estudio, no vamos a adquirir conocimiento, ¿sí? Vamos a tener una leve información de lo que se leyó o se conoció. Por ejemplo, si una persona quiere ser médico, tiene que ir a la universidad, tiene que estudiar mucho y tiene que pasar por pruebas para poder recibirse de doctor. Ese es un estudio concentrado y diligente. Sin embargo, si una persona quiere ser médico y está mirando Grey's Anatomy, no va a poder ser doctor. Ahora vamos a el cuarto término, habilidad, ¿sí? Que es del latino habilitas, es la cualidad del hábil, ¿sí? Hay personas que son muy hábiles, por ejemplo, para copiarse en un examen. Bueno, tienen habilidad, ¿sí? La cualidad de una persona hábil. Hay personas hábiles para el ejercicio físico, para hacer un mueble, ¿sí? La habilidad es la aplicación correcta de cierto conocimiento, ¿sí? A través de un talento o don plenamente desarrollado, ¿sí? En esto nos hace darnos cuenta que es necesario que nosotros ejerzamos habilidad, seamos hábiles para poder poner en práctica los dones o el talento que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que canta muy bien y le da un poco de pereza practicar canto o aprenderse una canción. No va a poder desarrollar, ¿sí? Una persona puede tener el don de la predicación, pero no quiere leer la palabra. Entonces, no va a ser habilidoso en ese don o talento que tenga. ¿Bien?